Capítulo 53. Wickham quedó tan escarmentado con aquella conversación que nunca volvió a exponerse, ni a provocar a su querida hermana Elizabeth a reanudarla, y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que no mencionase el tema más. Llegó el día de la partida del joven matrimonio y la señora Bennet se vio forzada a una separación que al parecer iba a durar un año, por lo menos, ya que de ningún modo entraba en los cálculos del señor Bennet el que fuesen todos a Newcastle. «¡Oh, señor! No lo sé. ¿Acaso tardaremos 2 o 3 años? Escríbeme muy a menudo, querida». «Tan a menudo como pueda. Pero ya sabes que las mujeres casadas no disponemos de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas sí podrán escribirme. No tendrán otra cosa que hacer». El adiós de Wickham fue mucho más cariñoso que el de su mujer. Sonrió, estuvo muy agradable y dijo cosas encantadoras. «Es un joven muy fino», dijo el señor Bennet en cuanto se habían ido. «No he visto nunca otro igual. Es una máquina de sonrisas y nos hace la pelota a todos. Estoy orgullosísimo de él. Desafío al mismo Sir William Lucas a que consiga un yerno más valioso». La pérdida de su hija sumió en la tristeza a la señora Bennet por varios días. «Muchas veces pienso», decía, «que no hay nada peor que separarse de las personas queridas. Se queda una tan desamparada sin ellas». «Pues ya ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas», observó Elizabeth. «Te hará más feliz que las otras 4 sigamos solteras». «No es eso. Lidia no me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría marchado tan pronto». Pero el desaliento que este suceso le causó se alivió enseguida y su mente empezó a funcionar de nuevo con gran agitación ante la serie de noticias que circulaban por aquel entonces. El ama de llave de Netherfield había recibido órdenes de preparar la llegada de su amo, que iba a tener lugar dentro de 2 o 3 días, para dedicarse a la casa durante unas semanas. La señora Bennet estaba nerviosísima, miraba a Jane y sonreía, y sacudía la cabeza alternativamente. «Bueno, ¿con qué viene el señor Bingley, hermana?», pues fue la señora Phillips la primera en darle la noticia. «Pues mejor, aunque no me importa. Tú sabes que nada tenemos que ver con él y que no quiero volver a verlo. Si quiere venir a Netherfield, que venga, y quién sabe lo que puede pasar. Pero no nos importa. Ya sabes que hace tiempo acordamos no volver a decir palabra de esto. ¿Es cierto que viene?». «Puedes estar segura», respondió la otra, «porque la señora Nichols estuvo en Meryton ayer tarde. La vi pasar y salí dispuesta a saber la verdad. Ella me dijo que sí, que su amo llegaba. Vendrá el jueves a más tardar. Puede que llegue el miércoles. La señora Nichols me dijo que iba a la carnicería a encargar carne para el miércoles y llevaba 3 pares de patos listos para matar». Al saber la noticia, Jane mudó de color. Hacía meses que entre ella y Elizabeth no se hablaba de Bingley, pero ahora, en cuanto estuvieron solas, le dijo: «He notado, Elizabeth, que cuando mi tía comentaba la noticia del día, me estabas mirando. Ya sé que pareció que me dio apuro, pero no te figures que era por alguna tontería. Me quedé confusa un momento porque me di cuenta de que me estaríais observando. Te aseguro que la noticia no me da tristeza ni gusto. De una cosa me alegro, de que vienes solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo por mí, pero temo los comentarios de la gente». Elizabeth no sabía qué pensar. Si no le hubiera visto en Derbyshire, habría podido creer que venía tan solo por el citado motivo, pero no dudaba de que aún amaba a Jane, y hasta se arriesgaba a pensar
que venía con la aprobación de su amigo o que se había atrevido incluso a venir sin ella. Es duro, pensaba a veces, que este pobre hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin levantar todas estas cábalas. Yo le dejaré en paz. A pesar de lo que su hermana decía y creía de buena fe, Elizabeth pudo notar que la expectativa de la llegada de Bingley le afectaba. Estaba distinta y más turbada que de costumbre. El tema del que habían discutido sus padres acaloradamente hacía un año surgió ahora de nuevo. ¡Querido mío! Supongo que en cuanto llegue el señor Bingley irás a visitarle. No y no. Me obligaste a hacerlo el año pasado, prometiéndome que se iba a casar con una de mis hijas. Pero todo acabó en agua de borrajas, y no quiero volver a hacer semejante paripé como un tonto. Su mujer le observó lo absolutamente necesaria que sería aquella atención por parte de todos los señores de la vecindad en cuanto Bingley llegase a Netherfield. «Es una etiqueta que me revienta», repuso el señor Bennet. «Si quiere nuestra compañía, que la busque. Ya sabe dónde vivimos. No puedo perder el tiempo corriendo detrás de los vecinos cada vez que se van y vuelven». «Bueno, será muy feo que no le visites, pero eso no me impedirá invitarle a comer. Vamos a tener en breve a la mesa a la señora Long y a los Golding, y como contándonos a nosotros, seremos 13. Habrá justamente un lugar para él». Consolada con esta decisión, quedó perfectamente dispuesta a soportar la descortesía de su esposo, aunque le molestara enormemente que con tal motivo todos los vecinos viesen a Bingley antes que ellos. Al acercarse el día de la llegada, Jane dijo: «A pesar de todo, empiezo a sentir que venga. No me importaría nada y le veré con la mayor indiferencia, pero no puedo resistir oír hablar de él perpetuamente. Mi madre lo hace con la mejor intención, pero no sabe ni sabe nadie el sufrimiento que me causa. No seré feliz hasta que Bingley se haya ido de Netherfield». «Querría decirte algo para consolarte», contestó Elizabeth, «pero no puedo. Debes comprenderlo, y la normal satisfacción de recomendar paciencia a los que sufren me está vedada, porque a ti nunca te falta». Bingley llegó. La señora Bennet trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias, para aumentar la ansiedad y el mal humor que la consumían. Contaba los días que debían transcurrir para invitarle, ya que no abrigaba esperanzas de verlo antes. Pero a la tercera mañana de la llegada de Bingley al condado, desde la ventana de su vestidor, le vio que entraba por la verja a caballo y se dirigía hacia la casa. Llamó al punto a sus hijas para que compartieran su gozo. Jane se negó a dejar su lugar junto a la mesa, pero Elizabeth, para complacer a su madre, se acercó a la ventana, miró y vio que Bingley entraba con Darcy, y se volvió a sentar al lado de su hermana. «Mamá, viene otro caballero con él», dijo Catherine. «¿Quién será?» «Supongo que algún conocido suyo, querida. No le conozco». «Oh», exclamó Catherine, «parece aquel señor que antes estaba con él. El señor... ¿cómo se llama? Aquel señor alto y orgulloso». «¡Santo Dios! ¿El señor Darcy? Pues sí, es él. Bueno, cualquier amigo del señor Bingley será siempre bienvenido a esta casa. Si no fuera por eso, no puedo verle ni en pintura». Jane miró a Elizabeth con asombro e interés. Sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire y por consiguiente comprendía el horror que había de causarle a su hermana ver a Darcy casi por primera vez después de la carta aclaratoria. Las dos hermanas estaban bastante intranquilas. Cada una sufría por la otra, y como es natural, por sí misma. Entretanto, la madre seguía perorando sobre su odio a Darcy y sobre su decisión de estar cortés con él solo por consideración a Bingley. Ninguna de las chicas la escuchaba. Elizabeth estaba inquieta por algo que Jane no podía sospechar, pues nunca se había atrevido a mostrarle la carta de la señora Gardiner,
ni a revelarle el cambio de sus sentimientos por Darcy. Para Jane, Darcy no era más que el hombre cuyas proposiciones había rechazado Elizabeth y cuyos méritos menospreciaba. Pero para Elizabeth, Darcy era el hombre a quien su familia debía el mayor de los favores y a quien ella misma, con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane sentía por Bingley. Su asombro ante la venida de Darcy a Netherfield, a Longbourn, buscándola de nuevo voluntariamente, era casi igual al que experimentó al verlo tan cambiado en Derbyshire. El color que había desaparecido de su semblante acudió enseguida violentamente a sus mejillas, y una sonrisa de placer dio brillo a sus ojos al pensar que el cariño y los deseos de Darcy seguían siendo los mismos. Pero no quería darlo por seguro. «Primero veré cómo se comporta», se dijo, «y luego Dios dirá si puedo tener esperanzas». Se puso a trabajar atentamente y se esforzó por mantener la calma. No osaba levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad le hizo mirar a su hermana cuando la criada fue a abrir la puerta. Jane estaba más pálida que de costumbre, pero más sosegada de lo que Elizabeth hubiese creído. Cuando entraron los dos caballeros, enrojeció, pero los recibió con bastante tranquilidad y sin dar ninguna muestra de resentimiento ni de innecesaria complacencia. Elizabeth habló a los dos jóvenes lo menos que la educación permitía, y se dedicó a bordar con más aplicación que nunca. Solo se aventuró a dirigir una mirada a Darcy. Este estaba tan serio como siempre, y a ella se le antojó que se parecía más al Darcy que había conocido en Hertfordshire que al que había visto en Pemberley. Pero quizá, en presencia de su madre, no se sentía igual que en presencia de sus tíos. Era una suposición dolorosa, pero no improbable. Miró también un instante a Bingley, y le pareció que estaba contento y cohibido a la vez. La señora Bennet le recibió con unos aspavientos que dejaron avergonzadas a sus dos hijas, especialmente por el contraste con su fría y ceremoniosa manera de saludar y tratar a Darcy. Particularmente Elizabeth, sabiendo que su madre le debía a Darcy la salvación de su hija predilecta de tan irremediable infamia, se entristeció profundamente por aquella grosería. Darcy preguntó cómo estaban los señores Gardiner, y Elizabeth le contestó con cierta turbación. Después apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de Elizabeth, y acaso se debía a esto su silencio. Pero no estaba así en Derbyshire. Allí, cuando no podía hablarle a ella, hablaba con sus amigos. Pero ahora pasaron varios minutos sin que se le oyera la voz, y cuando Elizabeth, incapaz de contener su curiosidad, alzaba la vista hacia él, le encontraba con más frecuencia mirando a Jane que a ella, y a menudo mirando solo al suelo. Parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en su último encuentro. Elizabeth estaba decepcionada y disgustada consigo misma por ello. «¿Cómo pude imaginarme que estuviese de otro modo?», se decía. «Ni siquiera sé por qué ha venido aquí». No tenía humor para hablar con nadie más que con él, pero le faltaba valor para dirigirle la palabra. Le preguntó por su hermana, pero ya no supo más que decirle. «Mucho tiempo ha pasado, señor Bingley, desde que se fue usted», dijo la señora Bennet. «Efectivamente», dijo Bingley. «Empezaba a temer», continuó ella, «que ya no volvería. La gente dice que por San Miguel piensa usted abandonar esta comarca, pero espero que no sea cierto. Han ocurrido muchas cosas en la vecindad desde que usted se fue. La señorita Lucas se casó y está establecida en Hunsford, y también se casó una de mis hijas. Supongo que lo habrá usted sabido. Seguramente lo habrá leído en los periódicos. Salió en el Times y en el Courier. Solo que no estaba bien redactado. Decía solamente: el caballero George Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennet, sin mencionar a su padre, ni decir dónde vivía la novia, ni nada. La gacetilla debió de ser obra de mi hermano Gardiner, y no comprendo
¿Cómo pudo hacer una cosa tan desabrida? ¿Lo vio usted? Bingley respondió que sí y la felicitó. Elizabeth no se atrevía a levantar los ojos y no pudo ver qué cara ponía Darcy. Es delicioso tener una hija bien casada, siguió diciendo. pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que se me haya ido tan lejos. Se han trasladado a Newcastle, que cae muy al norte, según creo, y allí estarán no sé cuánto tiempo. El regimiento de mi yerno está destinado allí, porque habrán usted oído decir que ha dejado la guarnición del condado y que se ha pasado a los regulares. Gracias a Dios tiene todavía algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Elizabeth, sabiendo que esto iba dirigido a Darcy, sintió tanta vergüenza que apenas podía sostenerse en la silla. Sin embargo, hizo un supremo esfuerzo para hablar y preguntó a Bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. Cuando haya matado usted todos sus pájaros, señor Bingley, dijo la señora Bennet, venga y mate todos los que quieran la propiedad de mi esposo. Estoy segura que tendrá mucho gusto en ello y de que le reservará sus mejores nidadas. El malestar de Elizabeth aumentó con tan innecesaria y oficiosa atención. No le cabía la menor duda de que todas aquellas ilusiones que renacían después de un año acabarían otra vez del mismo modo. Pensó que años enteros de felicidad no podrían compensarle a ella y a Jane de aquellos momentos de penosa confusión. No deseo más que una cosa, se dijo, y es no volver a ver a ninguno de estos dos hombres. Todo el placer que pueda proporcionar su compañía no basta para compensar esta vergüenza. Ojalá no tuviera que volver a encontrármelos nunca. Pero aquella desdicha que no podrían compensar años enteros de felicidad se atenuó poco después al observar que la belleza de su hermana volvía a despertar la admiración de su antiguo enamorado. Al principio, Bingley habló muy poco con Jane, pero a cada instante parecía más prendado de ella. La encontraba tan hermosa como el año anterior, tan sensible y tan afable, aunque no tan habladora. Jane deseaba que no se le notase ninguna variación, y creía que hablaba como siempre, pero su mente estaba tan ocupada que a veces no se daba cuenta de su silencio. Cuando los caballeros se levantaron para irse, la señora Bennet no olvidó su proyectada invitación. Los dos jóvenes aceptaron y se acordó que cenarían en Longbourn dentro de pocos días. Me debía una visita, señor Bingley, añadió la señora Bennet. Pues cuando se fue usted a la capital el último invierno, me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresara. Ya ve que no le he olvidado. Estaba muy disgustada porque no volvió usted para cumplir su compromiso. Bingley pareció un poco desconcertado por esa reflexión y dijo que lo sentía mucho, pero que sus asuntos le habían retenido. Darcy y él se marcharon. La señora Bennet había estado a punto de invitarles a comer aquel mismo día, pero a pesar de que siempre se comía bien en su casa, no creía que 2 platos fuesen de ningún modo suficientes para un hombre que le inspiraba tan ambiciosos proyectos, ni para satisfacer el apetito y el orgullo de otro que tenía 10,000 libras al año de renta. Capítulo 54. En cuanto se marcharon, Elizabeth salió a pasear para recobrar el ánimo, o mejor dicho, para meditar la causa que le había hecho perderlo. La conducta de Darcy la tenía asombrada y enojada. ¿Por qué vino?, se decía. ¿Para estar en silencio, serio e indiferente? No podía explicárselo de modo satisfactorio. Si pudo estar amable y complaciente con mis tíos en Londres, ¿por qué no conmigo? Si me temía, ¿por qué vino? Y si ya no le importó nada, ¿por qué estuvo tan callado? ¡Qué hombre más irritante! No quiero pensar más en él. Involuntariamente mantuvo esta resolución durante un rato,
porque se le acercó su hermana, cuyo alegre aspecto demostraba que estaba más satisfecha de la visita que ella. «Ahora», le dijo, «pasado este primer encuentro, me siento completamente tranquila. Sé que soy fuerte y que ya no me azoraré delante de él. Me alegro de que venga a comer el martes, porque así se verá que nos tratamos simplemente como amigos indiferentes». «Sí, muy indiferentes», contestó Elizabeth riéndose. «Oh, Jane, ten cuidado». «Lizzie, querida, no vas a creer que soy tan débil como para correr ningún peligro. Creo que estás en uno muy grande, porque él te ama como siempre». No volvieron a ver a Bingley hasta el martes, y entretanto la señora Bennet se entregó a todos los venturosos planes que la alegría y la constante dulzura del caballero habían hecho revivir en media hora de visita. El martes se congregó en Longbourn un nuevo grupo de gente, y los señores que con más ansias eran esperados llegaron con toda puntualidad. Cuando entraron en el comedor, Elizabeth observó atentamente a Bingley para ver si ocupaba el lugar que siempre le había tocado en anteriores comidas, al lado de su hermana. Su prudente madre, pensando lo mismo, se guardó mucho de invitarle a que tomase asiento a su lado. Bingley pareció dudar, pero Jane acertó a mirar sonriente a su alrededor y la cosa quedó decidida. Bingley se sentó al lado de Jane. Elizabeth, con triunfal satisfacción, miró a Darcy. Este sostuvo la mirada con noble indiferencia. Elizabeth habría imaginado que Bingley había obtenido ya permiso de su amigo para disfrutar de su felicidad, si no hubiese sorprendido los ojos de éste, vueltos también hacia Darcy, con una expresión risueña pero de alarma. La conducta de Bingley con Jane durante la comida reveló la admiración que sentía por ella, y aunque era más circunspecta que antes, Elizabeth se quedó convencida de que si solo dependiese de él, su dicha y la de Jane quedaría pronto asegurada. A pesar de que no se atrevía a confiar en el resultado, Elizabeth se quedó muy satisfecha y se sintió todo lo animada que su mal humor le permitía. Darcy estaba al otro lado de la mesa, sentado al lado de la señora Bennet, y Elizabeth comprendía lo poco grata que les era a los dos semejante colocación, y lo poco ventajoso que resultaba para nadie. No estaba lo bastante cerca para oír lo que decían, pero pudo observar que casi no se hablaban, y los fríos y ceremoniosos que eran sus modales cuando lo hacían. Esta antipatía de su madre por Darcy le hizo más penoso a Elizabeth el recuerdo de lo que todos le debían, y había momentos en que habría dado cualquier cosa por poder decir que su bondad no era desconocida ni inapreciada por toda la familia. Esperaba que la tarde le daría oportunidad de estar al lado de Darcy y que no acabaría la visita sin poder cambiar con él algo más que el sencillo saludo de la llegada. Estaba tan ansiosa y desazogada que mientras esperaba en el salón la entrada de los caballeros, su desazón casi la puso de mal talante. De la presencia de Darcy dependía para ella toda esperanza de placer en aquella tarde. «Si no se dirige hacia mí», se decía, «me daré por vencida». Entraron los caballeros y pareció que Darcy iba a hacer lo que ella anhelaba, pero desgraciadamente las señoras se habían agrupado alrededor de la mesa en donde la señora Bennet preparaba el té y Elizabeth servía el café. Estaban todas tan apiñadas que no quedaba ningún sitio libre a su lado ni lugar para otra silla. Al acercarse los caballeros, una de las muchachas se aproximó a Elizabeth y le dijo al oído: «Los hombres no vendrán a separarnos, ya lo tengo decidido, no nos hacen ninguna falta, ¿no es cierto?». Darcy entonces se fue a otro lado de la estancia. Elizabeth le seguía con la vista y envidiaba a todos con quienes conversaba. Apenas tenía paciencia para servir el café, y llegó a ponerse furiosa consigo misma por ser tan tonta. «Un hombre al que he rechazado. Loca debo estar si espero que renazca su amor. No hay un solo hombre que no se rebelase contra la debilidad que supondría una segunda declaración a la misma mujer. No hay indignidad mayor para ellos.
Se reanimó un poco al ver que Darcy venía a devolverle la taza de café, y ella aprovechó la oportunidad para preguntarle: ¿Sigue su hermana en Pemberley? Sí, estará allí hasta las Navidades. ¿Y está sola? ¿Se han ido ya todos sus amigos? Solo la acompaña la señora Annesley. Los demás se han ido a Scarborough a pasar estas 3 semanas. A Elizabeth no se le ocurrió más que decir, pero si él hubiese querido hablar, con qué placer le habría contestado. No obstante, se quedó a su lado unos minutos, en silencio, hasta que la muchacha de antes se puso a cuchichear con Elizabeth, y entonces él se retiró. Una vez quitado el servicio de té y puestas las mesas de juego, se levantaron todas las señoras. Elizabeth creyó entonces que podría estar con él, pero sus esperanzas rodaron por el suelo cuando vio que su madre se apoderaba de Darcy y le obligaba a sentarse a su mesa de whist. Elizabeth renunció ya a todas sus ilusiones. Toda la tarde estuvieron confinados en mesas diferentes, pero los ojos de Darcy se volvían tan a menudo donde ella estaba que tanto el uno como el otro perdieron todas las partidas. La señora Bennet había proyectado que los 2 caballeros de Netherfield se quedaran a cenar, pero fueron los primeros en pedir su coche y no hubo manera de retenerlos. Bueno, niñas, dijo la madre en cuanto se hubieron ido todos. ¿qué me decís? A mi modo de ver, todo ha ido hoy a pedir de boca. La comida ha estado tan bien presentada como las mejores que he visto. El venado asado en su punto, y todo el mundo dijo que las ancas eran estupendas. La sopa 50 veces mejor que la que nos sirvieron la semana pasada en casa de los Lucas. Y hasta el señor Darcy reconoció que las perdices estaban muy bien hechas. Y eso que él debe de tener 2 o 3 cocineros franceses. Y por otra parte, Jane querida, nunca estuviste más guapa que esta tarde. La señora Long lo afirmó cuando yo le pregunté su parecer. ¿Y qué crees que me dijo además? Oh, señora Bennet, por fin la tendremos en Netherfield. Así lo dijo. Opino que la señora Long es la mejor persona del mundo y sus sobrinas son unas muchachas muy bien educadas y no son feas del todo. Me gustan mucho. Total, que la señora Bennet estaba de magnífico humor. Se había fijado lo bastante en la conducta de Bingley para con Jane para convencerse de que al fin lo iba a conseguir. Estaba tan excitada y sus fantasías sobre el gran porvenir que esperaba a su familia fueron tan lejos de lo razonable que se disgustó muchísimo al ver que Bingley no se presentaba al día siguiente para declararse. «Ha sido un día muy agradable», dijo Jane a Elizabeth. «Qué selecta y qué cordial fue la fiesta. Espero que se repita». Elizabeth se sonrió. «No te rías. Me duele que seas así, Lizzie. Te aseguro que ahora he aprendido a disfrutar de su conversación y que no veo en él más que un muchacho inteligente y amable. Me encanta su proceder y no me importa que jamás haya pensado en mí. Solo encuentro que su trato es dulce y más atento que el de ningún otro hombre». «Eres cruel», contestó su hermana. «No me dejas sonreír y me estás provocando a hacerlo a cada momento. Qué difícil es que te crean en algunos casos y qué imposible en otros. ¿Por qué te empeñas en convencerme de que siento más de lo que confieso?» No sabría qué contestarte. A todos nos gusta dar lecciones, pero solo enseñamos lo que no merece la pena saber. Perdóname, pero si insistes en tu indiferencia, es mejor que yo no sea tu confidente.